Buenos días con todos. El día de hoy tenemos nuestra clase de personal social. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. El día de hoy vamos a hablar un tema que nos compete a todos, a toda la humanidad, es decir, es un tema que se trata de que nosotros nos reconozcan como personas y nos respeten, pero para que nosotros, así como queremos que nos respetes, también nosotros también tenemos que respetar a las personas. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante en el cual nosotros defendemos nuestros derechos. Un tema por el cual es muy vital que nosotros conozcamos porque nosotros somos personas. Existen leyes para defender nuestros derechos. Pero, ¿cuáles son nuestros derechos humanos? No solamente del niño, sino de todos los seres humanos, de las personas. ¿Cuáles son esos derechos humanos? Los vamos a ver a continuación. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Tienen que estar muy atentos para poder entender la clase. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todos los seres humanos tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país del mundo. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de ella. Todas las personas tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagas. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños y niñas tienen derecho a igual protección social. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos e hijas. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El 10 de diciembre se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y un 10 de diciembre la Argentina recuperó su democracia. Muy bien. Hemos visto un video acerca de los derechos universales, ¿no? Donde han nombrado los derechos en sí. Muy bien. Los derechos, como ya hemos visto en el video, se trata de que cada persona debe saber y conocer estos derechos. Muy bien. Aquí no solamente es a nivel del Perú, sino es a nivel mundial esta declaración. La Constitución del Perú de 1993 se constan los siguientes derechos.
En el título 1 se trata del artículo del derecho relacionado a la persona y de la sociedad. En el capítulo 1 podemos encontrar los derechos fundamentales de la persona. En el artículo 1 podemos encontrar que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Una de las tendencias modernas del derecho constitucional se dirige sin duda a dar relevancia a la persona humana, a la que la Constitución le concede en primer lugar la atención, porque con el respeto de su dignidad se cumple con el fin supremo de la sociedad y del Estado. En el artículo 2 encontramos que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad y a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. ¿Qué significa? Significa que toda persona tiene derecho a nacer. A su identidad, ¿qué significa? Se refiere a que toda persona debe tener su DNI. A su integridad moral, psíquica y física, que no sufra de maltratos, que tenga un desarrollo emocional de buenos sentimientos, ¿no? A su libre desarrollo y bienestar va todo, ¿sí? Teniendo la persona una buena integridad, una buena salud psíquica, física, de no ser maltratados, se llega a tener ese libre desarrollo y bienestar. Estos son los derechos más delicados y pasibles de ser vulnerables. ¿Qué significa? Que se pueden quebrantar en cualquier momento. Todas las personas tenemos derechos que están reconocidos en la legislación vigente de un estado determinado y bajo la protección de su fuerza coactiva. ¿Qué significa? Que todos esos derechos están amparados en la Constitución política y quien los vulnere tiene que pagar una pena y responderle a la justicia. Tomando como base este concepto, decimos que los derechos de toda persona están dentro del ordenamiento jurídico del país. ¿Qué significa? Dentro de las leyes. Partiendo de la ley fundamental, les da esto la denominación de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque son los derechos que siempre van a estar ahí y que toda persona debe de respetar. Y debe también, los derechos es lo que nosotros debemos de exigir. ¿Para qué? Para que cuando decimos, por ejemplo, que no deben vulnerar nuestros derechos, ¿qué estamos diciendo? Que deben de respetar nuestros derechos, que los garantiza por medio de su poder coercivo, que como característica fundamental tiene una ley, claro, lo que les estaba diciendo, que todo eso es establecido en la ley. Artículo 2. Tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier índole. ¿Qué significa eso? A la igualdad de la ley significa que nadie debe ser discriminado, que todos debemos de tener los mismos derechos. De raza, de origen, por ejemplo, de raza. Si soy negrito, si soy blanquito, no. Todos tienen que ser iguales ante la ley. Sexo, ¿qué se refiere? Si soy hombre o si soy mujer. Idioma, ya sea el español, francés, inglés, hasta el quechua. Religión, si soy católico o no. Siempre se tiene que respetar. Opinión. Cuando yo doy una opinión debo de ser escuchada, porque si no estaría vulnerando este derecho. Porque si no, si una persona no respeta nuestra opinión, entonces no estaría respetando este derecho. Condición económica, soy de clase alta, soy de clase baja, soy de clase media o de cualquier índole. Los derechos son el conjunto de facultades que corresponden a todos los seres humanos como consecuencia de su innata dignidad, destinados a permitir el logro de sus fines y aspiraciones en armonía con los demás. Los derechos pertenecen a las personas por su propia naturaleza y a todos, sin excepción.
Son innatos y universales, absolutos, que significa que son necesarios para derivar las exigencias de la misma naturaleza humana. Son inalineables, imprescriptibles y voluntarios. ¿Qué significa? Que todos somos iguales. No va a interesar qué tanta condición económica tenemos, tipo de raza o religión o ningún otro rasgo que puedan diferenciarlo de otra persona que lo haga que sea más o menos importante ante la ley. Por lo tanto, en este derecho, al igual que en los demás ramas del derecho, no se puede legislar contra la vida humana o el desarrollo físico y psicológico. Muy bien. En el artículo 2, inciso 3, la persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Seguimos en el artículo 2, inciso 4. Tienen derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o a la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de la ley. ¿Esto qué significa? Que la persona tiene derecho a la libre expresión, a expresar sus opiniones, lo que siente, lo que debe. Otro de los derechos es solicitar sin expresión de causa la información que se requiera y al recibirle de cualquier entidad pública, en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Si se efectúan las informaciones que afectan a la intimidad personal y a las que expresamente se excluyen por ley o razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria también pueden levantarse a pedido del juez, el fiscal de la nación o de una comisión investigadora del Congreso como arreglo de ley, siempre que se refiera al caso investigado. Tiene que tener coherencia nuestros derechos con nuestras acciones que hacemos. Artículo 2. También tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, sean públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la identidad personal y familiar. ¿Esto qué significa? Que toda persona tiene derecho a que no se divulguen a través de las redes o cualquier medio de comunicación referente a su persona en el plano familiar como personal. Hoy en día vemos los medios de comunicación, vemos el Facebook, vemos el WhatsApp, el Instagram, ¿no? A esas personas se refiere que ninguna persona tiene derecho a divulgar a otra en redes sociales, sino también esto está penado, porque está atentando contra este derecho. También toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, como a la voz y a la imagen propia. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. ¿Qué significa? Ese derecho que tienen todas las personas a tener una buena imagen, la cual sea transgredida por calumnias, también está penado. Miren cuánto estamos aprendiendo. Por ley se establece que nadie puede ingresar a efectuar investigaciones a un domicilio no correspondiente
y que es considerado como ajeno al visitante, pues esto se consideraría como un delito acotado como la inviolabilidad de domicilio, salvo en situaciones de sanidad o de grave riesgo, por ejemplo, cuando entran a fumigar o cuando el doctor entra, ¿no?, por un familiar delicado, a eso se refiere. Muy bien. Entonces, hemos conocido un poco acerca de los derechos fundamentales de la persona. Los derechos fundamentales de la persona son aquellos que son inherentes al ser humano. ¿Qué significa? Que siempre tienen que tener esos derechos, ya sea cual sea su raza, su condición, sexo o religión. A los derechos fundamentales no los crea el poder político, ni la Constitución. Estos se imponen al Estado y la Constitución los promulga. O sea, los da para que nosotros los cumplamos. Los derechos fundamentales tienen como finalidad prioritaria garantizar la dignidad, la libertad, la igualdad u otro aspecto que fundamente, que atente contra la integridad de la persona. Clases de derechos fundamentales. Dentro de las clases de derechos fundamentales encontramos tres, que son derechos civiles, derechos políticos y derechos económicos y sociales. Dentro de los derechos civiles se encuentra, la persona se encuentra afectada directamente. ¿Cuáles son esos derechos que están clasificados como derechos civiles? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física. Dentro de la clase de derechos políticos encontramos que son aquellos que cuando el ciudadano interviene en la vida pública. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y al sufragio. Todos sabemos que el derecho a la libertad de expresión tú puedes poner un aviso, por ejemplo, de un negocio en medios de comunicación. O también tengo derecho a expresar una idea sin que nadie me diga, no, está mal, está bien. Siempre y cuando hay una ley, no ofendiendo, ¿no?, a la otra persona. Al sufragio, ¿qué significa? A votar, a sufragar, a votar por a elegir a los presidentes, alcaldes, etc. Otra clase de derechos son los derechos económicos y sociales. Estos derechos hablan en cuestión tan básica para la dignidad humana, que se refiere y entre ellos podemos encontrar al derecho al trabajo, a la seguridad social. Todos esos derechos pertenecen a esa clasificación. Dentro de los derechos civiles encontramos tres generaciones. La primera generación que se dio en el siglo XVII surge de la Declaración de los Derechos Humanos y son derecho a la vida, a la soberanía, a la igualdad, a la libertad. En la segunda generación surge a partir de la Segunda Revolución Industrial. Estos derechos ya económicos, sociales y culturales que tienen como objetivo garantizar el bienestar económico. Dentro de la tercera generación surge en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y son derecho de la paz, derecho de la libre determinación de los pueblos, etc. Muy bien. Dentro de encontramos una Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué contiene esta carta? Contiene la Declaración de los Derechos Humanos. Esta declaración fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. En sus 30 artículos se detallan los derechos fundamentales civiles,
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que deben de disfrutar todas las personas en todos los países. Perú aprobó la Declaración de los Derechos Humanos el 9 de diciembre de 1959 por la Resolución Legislativa 13282, la que coincide con la declaración para nuestro país en el carácter de ese texto legal. Muy bien, vamos a recordar un poco. ¿Qué se refiere derecho a la vida y a la integridad física? Como ya hemos visto, toda persona tiene derecho a la vida, a un nombre propio, a la integridad física y libre de desenvolvimiento de su personalidad. Al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que favorece. El derecho a la vida es un derecho civil y de primera generación. Es el derecho principal y la razón de ser de los demás, ya que no tendría sentido garantizar otros derechos como por ejemplo el de la libre expresión, el de la intimidad, y si el sujeto a quien no le concede estos derechos y nace muerto, entonces no tendría ningún sentido. Por eso ese es el primer derecho, derecho a la vida y a la integridad física. Derechos fundamentales del ser en el momento de la concepción, ¿cuáles son? Derecho a la vida misma, derecho al reconocimiento judicial del embarazo, derecho a los alimentos, derecho a la identidad, derecho a vivir en un ambiente sano. La Declaración de los Derechos Humanos del Concebido, principio 1, todo concebido, ya sea varón o mujer, discapacitado o no, disfrutará de los derechos enunciados en esta declaración. Todo concebido tiene derecho a que se le reconozca como individuo de la especie humano y por lo mismo cuenta con todos los derechos humanos reconocidos por la ONU, por los organismos internacionales y las constituciones de los estados. Todo concebido tiene derecho a que le reconozcan su individualidad, de que tanto su campo genético es único e irrepetible, por lo mismo es diferente al de sus progenitores. Todo concebido tiene derecho a que se le reconozca y respete en él el valor supremo de la vida, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Y por lo mismo deberá ser respetado y cuidado este derecho a lo largo de todo su proceso de vida en el seno materno y una vez nacido fuera de él. El valor supremo de la vida del concebido debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de velar por su desarrollo e integridad. Dicha responsabilidad recae en primer término, claro, en sus padres y de manera subsidiaria en sus demás familiares, en la sociedad y en el Estado. Todo concebido deberá ser protegido de cualquier tipo de discriminación por motivo de raza, etnia, condición genética, sexo, origen social, situación económica de él o de sus progenitores. El concebido es un individuo en desarrollo con sus derechos específicos, que no pueden reclamarlos ni exigirlos por razones propias de esta etapa de su vida, por lo que se impone a sus padres y a la sociedad y al Estado la obligación irrenunciable de velar por su respeto. Todo concebido para el plano armonioso desarrolla su individualidad y deberá hacerlo bajo el amparo y responsabilidad de sus padres, en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad. La mujer embarazada deberá contar con los cuidados propios y atenciones especiales en este periodo. Todo concebido dispondrá de las oportunidades y servicios dispensados por la ley y por otros medios, en condiciones de libertad y dignidad para que pueda desarrollarse física, mental, espiritual y social en forma integral. Con este fin deberá proporcionarse tanto él como su madre cuidados especiales.
Y todo concebido tiene derecho a una nacionalidad y el Estado deberá reconocer y proteger sus derechos. Muy bien. ¿Qué es el aborto? Se entiende aborto como un delito de aborto aquel cometido de manera intencional y que provoca la interrupción del embarazo. Hay dos casos porque la persona no puede nacer. Uno es el aborto y también hay otro caso, se puede decir, porque la persona no puede terminar sus días como así en forma natural. Uno es el aborto, que es el que no llega a nacer, y otro es la eutanasia, que es la que se aplica ya sea por algún familiar que está por ejemplo, en forma vegetal. Entonces hay estas formas. Uno, aunque la persona no se puede desarrollar en sí. Uno es el aborto, que no puede nacer, y uno es eutanasia, que es donde la persona no muere de forma natural, sino que prácticamente se mata al paciente o se deja que el enfermo muera. Hay otros derechos que se vulneran en sí, como el derecho a la vida es cuando el derecho a la vida es quebrantado. Por ejemplo, ¿de qué forma puede ser quebrantado? Por ejemplo, mediante el suicidio. La persona se suicida, entonces está atentando contra el derecho de la vida. La pena de muerte cuando la persona comete algún delito grave. Entonces, muy bien. Otro de los artículos, otro de los derechos es la capacidad de goce. Esta capacidad de goce significa que toda persona tiene el derecho al goce de los derechos civiles, salvo a las excepciones expresamente establecidas por la ley. Aquí la capacidad jurídica es la actitud para ser titular de derechos y obligaciones de reclamar los primeros y contraer los segundos en forma individual, personal. Se puede clasificar en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Todas las personas naturales tienen la capacidad de goce en el derecho peruano, pero solo algunos tienen la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de goce? Es la capacidad para ser titular de derechos y deberes que favorezcan, aun cuando no los conozcan, si éste está en condiciones de conocerlo. O sea, que no conocen sus derechos, pero tienen que conocer. Por ejemplo, si una persona no sabe el derecho, por ejemplo, de que debe ser remunerado en su trabajo, y le informan, esta persona tiene que reclamar o tiene que informarse primero para hacer cumplir este derecho. A ese se refiere. Capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio presupone necesariamente la capacidad de goce. No se puede ejercer un derecho que no tiene. La capacidad de ejercicio puede sufrir limitaciones o restricciones impuestas a la ley. Entonces es muy diferente entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Muy bien. He creído conveniente resumir estos derechos de la siguiente manera. El derecho de las personas es una rama del derecho paterno que tiene como objetivo cuanto tal al nacimiento, modifica y se extiende de las situaciones jurídicas que le afectan. Las personas tienen derecho, el artículo 1 se refiere al sujeto de derecho, reconocimiento 2, reconocimiento del embarazo o parto, 3, capacidad de goce, 4, igualdad entre varón y mujer,
en el gozo de ejercicio y de sus derechos. 5. Derechos de la persona humana. 6. Actos de disposición del propio cuerpo. 7. Donación de los órganos o tejidos. Renovación de donación de cuerpo humano. Validez de obligación del sometimiento de examen médico. Actos funerarios. Derecho a la imagen y voz. Derecho a la intimidad personal y familiar, como ya lo hemos visto. Confidencialidad de la correspondencia y demás comunicaciones. Defensa de los derechos de la persona y protecciones del autor o inventor. Existen otras más, pero esos son los derechos más principales. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Que pasen un lindo día. Gracias.